¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Creo que el defecto aquí va a ser la batería, así que denme un chancecito para cambiarle batería a decimos en Honduras, este chunche. Este chunche es un aparato, ¿va? ¿Va, hermana Cristina? Pero a eso nos referimos cuando decimos este chunche. Se refiere a un aparato. No vaya a ser que sea una mala palabra para los demás países. Así como ayer en la predicación del pastor, pues él lo dijo como lo dice la Biblia. La Biblia dice que las zorras, ¿verdad? Y las zorras, esa palabra en el lenguaje mexicano significa otra cosa. ¿Sí? Ahora sí. Entonces muchas veces uno dice las palabras no con la intención, porque esa no es nuestra intención, sino porque simplemente cambian de significado en los países. Así que si en algún momento en mi lenguaje yo digo algo que en su país es diferente cosa, ahí me perdona, me disculpa, pero así es la cuestión. Tenemos diferentes formas de tratar las cosas. Muy bien, vamos a orar. Padre mío, Padre nuestro, en este momento hemos leído tu bendita palabra. Y nos acercamos ante ti, Señor, para que seas tú quien hable por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que nos guíe en espíritu y en verdad, para poder seguir en este transitar, en este camino, para de esa manera, Señor, llegar hasta la meta final, que es entrar a las bodas del Cordero. En este momento yo me enfoco y digo las bodas del Cordero porque es lo más próximo que viene. Y es el arrebatamiento de la iglesia, para que todos estemos en un mismo sentir y tengamos esa invitación para que nos dé la garantía, Señor, de estar en ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Por favor, tome asiento. Muy bien. En la predicación anterior tuvimos la lectura del primero, segundo, tercero y cuarto sello del Apocalipsis. Vemos cómo el Señor es el único digno de abrir estos sellos para revelar lo que en el rollo está escrito. Y Él es el único digno que se halló sobre la faz de la tierra, el único digno de abrir esos sellos. Ahí no lo pudo abrir ni Moisés, ni Elías, ni Daniel, ni nadie de aquellos profetas dice que se hallaron dignos ni de mirarlo. Pero el Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte en la cruz del Calvario, fue el único digno de abrirlo. Abrió el primero y salió el jinete del caballo blanco, que dijimos que simboliza un dominio total sobre la humanidad, un dominio total para poder hacer lo que está escrito. Sale el segundo jinete y es un caballo rojo, que simboliza sangre. A partir de este jinete, note usted bien, ya la muerte empieza a sacudir el mundo entero. Dice que salió y se le dio potestad para quitar la paz sobre la faz de la tierra y que se mataran unos con otros. Ya la muerte ahí empieza a hacer su trabajo. Sale el tercer jinete y el color del caballo es un color negro que simboliza luto, muerte. Y el jinete lleva una balanza en la mano en símbolo de los alimentos
cuando nosotros los compramos siempre por medida. Usted no va a la tienda y decirle, deme ese costal de arroz, y no, tiene que ser medido, ya sea que venga en 5 libras, en 10 libras, 25 libras, 50 libras, pero esa medida tiene su precio. Todo lo que usted compre viene con medida. Y esta balanza que este jinete trae, no cabe duda que simboliza lo que es el alimento, ¿verdad? Simboliza el alimento y empieza a escasearse ese alimento. Una vez escaseándose, ¿qué es lo que sucede? Tiene repercusiones en las familias, en los hogares pobres, de escasos recursos, donde si no se puede comprar, pues ¿qué trae eso? Muerte, trae destrucción. Cuando sale el jinete del caballo aquí dice amarillo en la versión Reina Valera, pero en otra versión dice amarillento. Este color es un color muy llamativo. ¿Por qué? Note usted que cuando alguien se muere, inmediatamente la sangre deja de circular por las venas del cuerpo. El cuerpo inmediatamente empieza a descomponerse. Cuando empieza a descomponerse, agarra ese color de amarillento, agarra ese color como verde amarillo. El cadáver, eso es lo que hace, ¿no? Y a medida va avanzando la descomposición más y más hasta que se pudre. Pero este jinete, mire lo que dice en el versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, como le digo, en otras versiones dice amarillento, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El jinete se llama Muerte. Y le sigue el Hades. Aquí quiero detenerme un poco porque la vez pasada, vamos a veces un poco rápido para ir avanzando, pero aquí quiero detenerme para que podamos comprender qué es el Hades. Nosotros con frecuencia escuchamos hablar del infierno y el cielo no más. Pero la Biblia habla del Hades y dice que la muerte iba en este caballo y tiene un compañero atrás que es el Hades. Aquí la analogía que nos da y entendemos es, alguien sabe qué es un costal. ¿Qué es un saco? También. Imagínese usted que usted lleva tiene un saco, tiene un costal, son como de este tamaño, y usted lo tiene, y supongamos que hay palos de mango en el camino, y el mango cuando está maduro y el aire lo sacude, ¿qué hace el mango? Caer, ¿no? Y usted vaya con su costal agarrando cada mango maduro para irlo echando al saco. Es como si la muerte va cayendo, va pasando y el Hades va recogiendo. Vamos a detenernos aquí un poco. ¿Qué es el Hades? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que se menciona bastante el Seol. Y es importante que la iglesia entienda también qué es el Seol, qué es el Hades, qué es el infierno. Para ir resumiendo un poco, déjeme decirle que el Hades, que el Seol viene siendo el infierno, nada más que con un poco de diferencia, y le voy a explicar a qué me refiero. El Hades viene siendo un lugar temporal, ¿ok? Un lugar temporal donde básicamente está dividido en dos partes. El Hades, lugar temporal, dividido en dos partes. Si nos vamos a la Biblia, podemos comprobar esa realidad, y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículo 35. Anótelo, no lo busque porque si no se va a perder y no vamos a avanzar mucho. Génesis 37, 35. Usted va a ver cómo Jacob está triste
Y está triste Jacob porque le dieron la noticia de que José fue muerto, José fue despedazado por un animal. Cuando él recibe esa triste noticia, dice en el versículo 35 del capítulo 37, versículo 35, que Jacob declara y dice: descenderé al Seol enlutado por la muerte de mi hijo. Descenderé al Seol enlutado por la muerte de su hijo José. Ok. ¿Por qué Jacob declara y dice que descenderá al Seol? Bueno, ya vamos dándonos una idea de que es un lugar temporal dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 16, anótelo, Lucas capítulo 16, versículo 23, dice que el rico, estando en el Hades, alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Se acuerda de esa parábola? Bueno, entonces ahí ya vemos el contraste de lo que es el Seol. Jacob dice que descenderá al Seol enlutado, pero también murió un rico y murió un mendigo. El mendigo va al seno de Abraham y el rico, por no tener una relación con Dios, se va a sufrimiento en el mismo Hades. Ahí ya podemos ver que hay entonces dos lugares a los cuales se refiere el Hades. Antes de la muerte del Señor Jesucristo, o sea, en el Antiguo Testamento, desde que el mundo fue fundado hasta que Jesucristo murió en la cruz, ese lugar era evidente o era esencial para que todos los muertos fueran ahí. Pero el que moría esperando en la promesa, el que moría como profeta en ese tiempo, iba a un lugar de descanso llamado seno de Abraham. Entonces el Seol de tormento se podría decir que viene siendo el infierno que está en la parte inferior. Si el rico dice o alza los ojos, es porque está más elevado el seno de Abraham. Estaba porque ya no está. Y déjeme decirle por qué. Cuando Jesucristo muere y es enterrado, dice la Biblia que descendió como testimonio para dejarles saber a aquellos que habían muerto que Él era la promesa de la cual se hablaba o hablaban los profetas. Al Él morir y ir abajo, se lleva con Él las almas del seno de Abraham para el paraíso. El seno de Abraham en este momento en el Seol ya no tiene uso. Pero sí tiene uso lo que es el lugar de tormento que le llamamos infierno. Ahora, anote Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos 9, 17 dice que los malos irán al Seol. ¿Se da cuenta? Entonces, iglesia, esto es algo que no nos debe de confundir. ¿El infierno es real y existe? Sí. Antes se le llamaba Seol y estaba dividido en dos partes, seno de Abraham y el lugar de tormento, pero los dos eran el Seol. Hoy en día solo tratamos lo que es la palabra del infierno y estamos acostumbrados a escuchar del infierno, lo cual es el mismo. Entonces, dicho esto, queridos hermanos, para que entendamos un poquito mejor de qué se trata cuando vemos la apertura del cuarto sello y dice que el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Escuche bien, una herramienta. Aquí menciona 4 herramientas: espada,
hambre, mortandad, en la cual otras versiones de la Biblia dice que son las pestes que están saliendo, que van a salir. Pero también, por último, dice con las fieras de la tierra. Cuando habla de las fieras de la tierra, no crea que son los leones, no crea que son todos esos animales, los osos que desgarran si a uno lo ven y lo matan, que básicamente son feroces, un león, un tigre. No se refiere a ello. Cuando dice las fieras de la tierra, es porque hay hombres impíos que tienen todo el poder para someterlo y someterme a mí. Que no tienen piedad, que tienen el poder absoluto de poder cortar cualquier medio de que usted y yo usamos para subsistir. ¿Lo tienen? Y si no, vea lo que está pasando en el Medio Oriente. Cortan el suministro del petróleo y la calamidad empieza a extenderse en el mundo entero. Eso es una realidad. Cuando yo veo esas cosas sucediendo en el mundo actual, digo yo, qué perfecta es la palabra de Dios. Cuando uno ve todas estas situaciones que se van haciendo realidad y uno compara con la Biblia, uno dice es que no hay otra manera o otra forma de poder creer, sino más que en este libro sagrado y precioso. Es la única manera como comprobar en qué parte del tiempo estamos viviendo. Pero si no lo leemos, si no lo estudiamos, ¿cómo entonces vamos a saber en qué parte del mundo estamos? Es por eso que hoy en día muchos, incluso en muchas iglesias también del mundo entero, hay un adormecimiento espiritual porque desconocen palabra. Cuando vemos esos movimientos en este momento, no cabe duda que uno dice, entonces, ¿será que ya el caballo negro que trae básicamente ese jinete con esa balanza, será que ya se oye? ¿Cómo se dice a lo que hace un caballo? ¿Rebuznar? No, ¿verdad? ¿O sí? Relinchar. Ya se oyen los relinches de ese caballo. ¿Será que entonces ya estamos escuchando los pasos y el trotar de esos jinetes cabalgando? Porque lo que está sucediendo no es una novela, no es una película, es la realidad de la vida. Cuando vemos que el suministro del petróleo se corte y no llegue más a las naciones, déjeme decirle que muchos expertos hablan de que podría llegar el barril a $200, lo cual sería imposible sostenerse en las naciones con ese precio. Aquí nosotros, déjeme decirle que tenemos el privilegio de tener un poco más barato el galón de gasolina que en Europa misma. En Europa está más cara que aquí. Pero gracias a Dios en su misericordia, nosotros que estamos viviendo en este lugar tenemos un poco de respiro, un poco de alivio. ¿Hasta cuándo nos va a durar eso? Yo no tengo esperanzas a que se mejore. Yo no tengo esperanzas a que se componga. Porque en base a la palabra de Dios, todo tiene que empeorar. Y a mí me puede decir, hermano Miguel, el pesimista, el negativo de la iglesia. No, es que no soy yo. No soy yo quien lo digo, lo dice la palabra. Y serán principios de dolores. En principio de dolores no se puede esperar que la cosa se va a mejorar. Y si hay alguna madre en este lugar que me diga, se equivoca hermano, porque mi parto, en vez de ir empeorando, yo me iba recuperando del dolor. Alguien me lo diga, que me lo indique. ¿Ok? Entonces, aquí está. Principio de dolores serán estos.
Usted sabe que mi postura desde el 2020, cuando entró la pandemia, tan pronto, estuvimos solo 7 domingos cerrados, 7. Y decidimos abrir otra vez. Y desde entonces he estado tirando más mensajes de los últimos tiempos. Porque desde ese entonces el Espíritu del Señor me dijo, este es principio de dolores. Y se lo dije yo aquí. Y no estoy mintiendo. Y si alguien dice o cree que estoy fanfarroneando, tengo muchos testigos. Porque yo lo dije desde aquí. Que esto no iba a mejorar. Que antes más bien nos preparáramos para lo peor. Y ese es el Espíritu del Señor que ha puesto en mi vida, de ayudarle a que despierte hoy, antes que sea demasiado tarde. Queridos hermanos, con la apertura del quinto sello se revelan 3 detalles que son de suma importancia mirarlos más detenidamente, poco a poco, uno por uno. Pero también con la apertura del quinto sello se demuestra la seguridad que tiene el cristiano en el reino de los cielos. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, el cristiano tiene seguridad en su Dios. Lo vuelvo a repetir. El cristiano, el que es salvo, tiene seguridad en su Dios. No hay nada que lo haga caer. Déjeme decirle lo siguiente. En los mensajes que tenemos en el Apocalipsis capítulo 2, ahí comienzan los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 10 específicamente tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que el Señor le dice en el versículo 10? Escuche bien. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Acuérdese que la palabra de Dios fue para el pasado, es para hoy, pero también es para mañana. O sea, la palabra de Dios es atemporal. No podemos decir que este es un mensaje para las iglesias que estuvieron en aquel tiempo y que ya no aplica para el día de hoy. No, es un error. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje para los últimos tiempos. La visión que le dio a Daniel, la visión que le dio a Zacarías, la visión que le dio a Jeremías, la visión que le dio a Ezequiel, son mensajes también para los últimos tiempos. Y es ahí donde también vuelvo a recalcar con respecto a la palabra de Dios. Es tan hermosa, preciosa y confiable que me indica qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Es más, lo que va a pasar de aquí a 100 años ya está escrito ahí. En aquel tiempo, cuando fue escrita la palabra de Dios, el Apocalipsis fue escrito más o menos 90 años después de Cristo. Y ya está escrito lo que iba a suceder en este momento ahorita. Es la palabra de Dios la que nos indica, la que nos da la seguridad de que estando en el Señor estamos protegidos. Tenemos seguridad eterna en Él. Y continúa diciendo el versículo. Escuche bien. He aquí, Apocalipsis 2, versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Algunos de ustedes en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir al bote, decimos en Honduras? Ir al tambo, también le decimos, a la cárcel. Tambo, bote,
La cholpa. Cholpa. En México, ¿cómo le dicen? Solo cárcel nomás. Prisión. Bueno, en Honduras decimos tambo, bote, chorba, como dicen. Cholpa. Bueno, ¿cuántos de nosotros estarían listos para ir a una cárcel por la simple causa de anunciar el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos podrían pararse como valientes para defender su fe? Ya en el Nuevo Testamento vemos cómo eso se hizo realidad con los apóstoles después de la muerte del Señor Jesús. Vemos cómo la persecución comenzó terrible, tanto que el apóstol Pablo era parte de ese equipo de persecución. Y el deseo de esas autoridades y de todos esos fariseos y de todas estas personas, ejércitos que estaban en contra de la palabra de Dios, en contra de los cristianos, era eliminarlos, exterminarlos. Pero ninguno de ellos indica la palabra de Dios que retrocedió. Ahora la gran pregunta que hay es: ¿sucederá lo mismo en los últimos tiempos? ¿Sucederá lo mismo? No lo sé. Pero lo que le puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que el propósito, el fin de cuando la tribulación llega es para que uno sea probado. En una de las clases que tuvimos el día de ayer decía el pastor Jorge Núñez, ¿se acuerdan? Que vino aquí a dar la conferencia matrimonial. Que hierro con hierro se agudiza. Y la prueba, la tormenta, la persecución o lo que sea, cuando trae dolor, para lo que sirve es para aumentar su fe. Hablaba yo con el hermano Noemí en esta mañana cuando llegó. También está pasando situación difícil y póngale en oración también. De lo mismo. Y es que solo con la prueba es como su fe va a crecer. Es solo con la prueba, es como se demuestra nada más. Con la prueba es que se demuestra qué tan fiel es usted al Señor. Porque uno es cristiano, en las buenas todo va bien. ¿A quién le va a comprobar en las buenas que es un verdadero hijo o hija de Dios? A nadie. Aquí hay comida, hay paz y hay tranquilidad y todo. ¿A quién le vamos a demostrar que Dios es nuestro rey? Solo cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene el problema y el peligro a su vida, es como usted tiene la oportunidad de probarlo de qué madera usted está hecha, de qué madera está usted hecho. Solo ahí. Y los apóstoles lo demostraron en aquel momento. Ellos lo demostraron que era real lo que ellos habían aprendido del maestro y estaban dispuestos aún hasta la muerte. Continúa diciendo el versículo: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Le dice el Señor a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Escuche bien. Hasta la muerte, porque después de ello, mire lo que dice: te daré la corona de la vida. O sea que la muerte no es el final para un hijo de Dios. La muerte no es el fin. La muerte más bien es un acercamiento para irse y estar y habitar por los siglos de los siglos ante la presencia de nuestro Rey.
Solo con la muerte es el mecanismo y la manera y la forma de ser transportado desde aquí hacia la eternidad. Podríamos decir que es un vehículo. Y yo pregunto, ¿cuántos tienen miedo a morirse el día de hoy? ¿A quiénes les aterra el saber que tienen una enfermedad y que le quedan 7 días de vida? Ojalá el día de hoy salgamos con una manera de pensar diferente. ¿Sabe? Nosotros estamos en paz. Nosotros tenemos tranquilidad en esta parte de la tierra, pero ¿qué de aquellos que están muriendo ahorita y que son ya montones? El que aquí tengamos paz y no haya persecución cristiana no quiere decir también que no existe en otro lugar. Pero dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con la apertura de este quinto sello, vemos que suceden 3 cosas muy importantes. Y la primera es que el apóstol Juan vio en el cielo las almas de los mártires. Mire lo que dice el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que el apóstol Juan vio a los mártires que habían muerto por la causa de la palabra del Señor. Porque habían testificado que Cristo venía para salvar. Por el testimonio que guardaban en su corazón. Yo siempre he mencionado a Policarpio, un mártir digno de admiración para mí, pero también admiro a todos los apóstoles que murieron como mártires cuando la iglesia comenzó su ministerio. Yo les dije anteriormente también para los nuevos, les dije anteriormente en una predicación que todos ellos murieron como mártires. Con espada, atravesados con una espada, apedreados, decapitados. Imagínense que a uno lo agarraron y con una sierra lo partieron por mitad. Y ninguno de ellos rehusó el decir que dejaba a su maestro a un lado, sino que continuó firme con su fe. Es más, en el Coliseo